Muy buenas tardes, amigos de Darby, de este hermoso pueblo de Tasco. Agradezco la invitación que me hizo nuestra amiga licenciada Dora, que me invitó a ser el presentador de los ponentes o de los que van a hacer comentario del libro. Y ahora sí, con esta frescura que tenemos aquí en Tasco por las épocas decembrinas, esta tierra que amaba mucho nuestro amigo Darby, porque ahí escribe en su libro cómo se iba a comer los jumiles allá en el cerro del Jumil, ¿verdad? Entonces, ese espíritu de Darby que hoy nos congrega, propiamente yo siento que estoy en familia aquí, porque los que van a comentar son amigos de mucho tiempo. El maestro Rogelio fue mi maestro y me dio clases de materialismo histórico y dialéctico, y nos ponía a debates, ¿ya? ¿Cómo no apreciarlo? También otra de mis maestras, la maestra Rosita, yo le digo Rosita, no le gusta mucho que le diga Rosita Gómez, pues también fue una de mis maestras. Guardo mucho, ¿verdad?, de sus enseñanzas. También nuestra amiga Dora Cristino Jorge, casi somos de la misma generación, que anduvimos en Acapulco conviviendo, ¿verdad? Entonces, dicen que los hombres se hacen eternos por lo que hacen, no porque no va a morir la carne va a morir. Somos eternos porque dejamos herencia, y la mejor herencia que dejamos es lo que hacemos, lo que construimos. Por eso Juan Ruiz de Alarcón todavía vive en Tasco, en el pensamiento de las gentes, porque hicieron grandes obras. Así nuestro amigo hoy nos convoca, ¿verdad? Y hoy quiero darle la bienvenida a nombre de Darby y a nombre de su compañera Dora Cristino, el poder habernos congregado en este lugar. Entonces, sean todos muy bienvenidos y pásensela, pongan atención. Esto es un esfuerzo que hace su compañera Darby para dar a conocer lo que él pensaba, lo que él soñaba, lo que él padecía, lo que él sufrió, y creo que vale la pena escucharlos. Quiero presentarles, aunque ya de antemano ya muchos lo conocen, quiero presentar a los que están en el presidio. El doctor Rogelio Ortega Martínez, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. La señorita Olga Alicia Aragón, que yo creo que no va a participar con un video. Aragón Castillo, ella es periodista, escritora y directora editorial en la plataforma Cuatro Vientos. Enseguida quiero presentar a esta distinguida persona, la maestra Rosa María Gómez Saavedra, profesora de la UAGRO. Yo ahí la conocí en la prepa 17, creo que todavía sigue ahí, maestra. Ya se cambió a la 27. Está en el YEPA ahora, ¿sí? YEPA. Luego, pues, otra persona muy querida es Dora Cristino Jorge. Pido un aplauso para la esposa de nuestro compañero David Atayán. Y también, no lo veo aquí, es el doctor Armando Duarte Moler. Él tiene maestría y doctorado en estudios del desarrollo global de la Universidad Autónoma de Baja California, por lo cual pido como quiera un aplauso. Hacen virtual su estancia con nosotros. Y ahora, sin más preámbulo, porque sé que están ansiosos de escuchar sobre este libro que Darby escribió para todos ustedes, quiero nuevamente presentar al doctor Rogelio Ortega, quien va a hacer la presentación del libro.
gracias, doctor Abraham. Efectivamente, amigas y amigos, buenas tardes. Siempre un gran gusto, una gran emoción estar aquí en mi tierra y compartir con otra tasqueña distinguida, con quien compartimos ahora también espacios laborales en la Universidad Autónoma de Guerrero y radicados en Acapulco. Pero cuando se prueba, hoy estábamos comentando con la maestra Rosita, como le decimos, dice, ir a Tasco y no ir al mercado a comer chito, para nosotros que probamos los cumiles desde niños, es un sacrilegio. Y Tasco es un lugar de origen y de destino y de encanto. Y en una tarde como esta, compartir con ustedes la presentación de esta extraordinaria novela de otro tasqueño, Darby Batallar Gómez, y tener aquí la presencia de su eterna compañera, Dora Cristina Jorge. Es un gran momento, porque Darby se nos fue en abril de este año que está terminando. Se nos adelantó y seguramente donde está, siendo un hombre tan noble, tan comprometido con las causas justas, estará regocijado, sabiendo que nos reunimos en esta tarde para hacerle un homenaje merecido, póstumo, aquí en su tierra, y presentar su novela, su libro, que ya él no lo vio en vida, editado, pero que Dora tuvo el suficiente cuidado y el compromiso para rendirle homenaje merecido a Darby con la edición de esta novela. La primera edición yo creo que va a seguirse haciéndose más, y ya está muy invitada. Lo presentamos en Acapulco, presentamos el libro en Acapulco, un día difícil, el sábado 10 a las 5 de la tarde. Las gentes dicen, híjole, ya comprometí mi fin de semana, ya comprometí mi sábado por la tarde, el sabadito alegre, y decir, pero voy a escuchar y voy a ser partícipe del homenaje a Darby en Acapulco, donde él dejó profunda huella de su presencia como luchador social. Y es la parte que yo quiero permitirme hablar de Darby como ser humano, de Darby como luchador social, y algunos comentarios con su novela, a la que Dora tuvo la gentileza de incorporarme con unas líneas que son también mi tributo, mi homenaje a Darby. Darby, fuimos condiscípulos en la Vicente Guerrero, en la secundaria Vicente Guerrero. No estuvimos en el mismo grupo, había solamente 3 grupos en el primer año al que ingresamos, el A, B y C. Yo en el A, Darby iba en el B. Y aquí está el licenciado Gregorio Albavera, que nos ha hecho el favor de convocar y apoyar aquí, junto con nuestra directora, la doctora Alicia, a quien yo le agradezco muchísimo su anfitrionía. Y compartimos también, Gregorio y yo íbamos en el A, pero compartíamos también el barrio, Ojeda, ahí en un triángulo donde vivía los Albavera, donde vivíamos nosotros con mi abuela, en la casa que le rentábamos a don Gustavo Martínez. Y luego más arribita Darby. Y caminábamos todos los días para llegar a la Vicente Guerrero. Goyo y yo coincidimos en la Niño Artillero, en la primaria,
pero Darby fue a la José de la Borda. Y Darby creció como la Cuaresma, 1,92 de estatura, de manera que donde se parara era imposible no advertirlo por la estatura, pero además dotado bien por la naturaleza, guapo, mirada 3/4, excelente basquetbolista, nos representaba y cómo le aplaudíamos cuando encestaba desde media cancha y cuando de 5 pasos largos llegaba y encestaba también metiéndose metiendo el balón, nada más estirándose un poco, y se ganaba el aplauso de nosotros y de las muchachas, pero decíamos que era como medio despistado. Son amigas, nos invitaron, Darby, son amigas, hasta que conoció a Lupilla, a Guadalupe Gómez, la hermanita de Rosita. Y no sé si a ustedes les pasó en alguna ocasión, a mí sí, nos fijábamos en las chicas mayores que nosotros. Alma Gutiérrez era nuestro referente, ¿no? Nosotros íbamos en el primero y ella iba en el tercero, pero Dani era distinto, y yo creo que estábamos terminando solo la secundaria y Lupilla estaba terminando el tercero de secundaria y se noviaron, y después se hicieron matrimonio y se fueron a radicar a Acapulco, donde estudió turismo, y ahí inició Darby otra etapa de su vida. Viene de la cultura del esfuerzo. Su padre, Don Cheo, como le decíamos, con el que Liceo Batallar, platero, y en la época en que vender plata de Tasco era un destino que podía resolver la economía bien de las familias, la jauja de la plata de Tasco. Y Acapulco se convertía también entonces en un destino que se podía aprovechar para que Darby, mientras estudiaba, pudiera también distribuir plata. Y eso marca, de manera que en su trabajo cotidiano de vender plata en Tasco, fue haciéndose de una red de amistades, de muchachos que vendían plata en las playas, con los que fue construyendo amistad y con los que después va a luchar por la justicia social, cuando en una ocasión se propone que había que desalojar a los colonos de las partes altas de Acapulco para reubicarlos en Ciudad de Renacimiento. Y hubo un segmento muy significativo de colonos que dijeron, no queremos irnos a esa zona pantanosa, en terrenos que son propicios para la agricultura, para las huertas de coco, de plátano, de todos los frutales y los productos que se dan muy bien en la costa, pero son humedales, no son tierras propicias para que se haga ahí un asentamiento, y sobre todo un asentamiento urbano tan grande. Y nosotros aquí es nuestro lugar, es nuestra tierra, es nuestro arraigo, y queremos conservarnos en estas colonias populares. Y sí demandamos servicios, y sí demandamos regularización de la tenencia de la tierra. Y ahí Darby se comprometió a apoyarlos, y hubo un movimiento muy significativo de resistencia, y al final una gran negociación con las autoridades. Y fíjense cómo es la providencia, dicen, ¿no? Mis maestros de marxismo decían que la ley de la concatenación universal, que nunca la entendí muy bien, no sé cómo se le explicaría yo al doctor Abraham, pero coincide con que Abraham me acaba de regalar también su libro de Acapulco, La lucha por la tierra y la vivienda, porque a él, siendo un jovencito estudiante de medicina en Acapulco, le tocó conocer a Darby, y le tocó también involucrarse en ese proceso, y en ese proceso
se construyó el Consejo General de Colonias Populares de Acapulco, y aquí tenemos una foto muy simbólica, donde está Darby, grandote, ¿no? Alto, delgado, y acompañado de Marco Antonio López García, hijo de el legendario y conocidísimo Rey Lopitos, el fundador de la colonia La Laja. Era el segundo de los líderes del Consejo General de Colonias Populares, y yo ahí como un joven profesor universitario metido también en esas andanzas, agachadito, ¿no? Para no quitarles espacio a los líderes, con un sombrero y levantando la mano también. Cuando se firmó el convenio con Alejandro Cervantes Delgado para el reconocimiento de que quienes se habían quedado ya en las partes altas de las colonias populares de Acapulco, se les reconocían sus derechos de propiedad y se les darían servicios. Entonces fue un éxito esa lucha, y ese fue el éxito de un tasqueño. Él se convirtió en el líder número 1 de esa lucha social. Y entonces a Darby pues se le quiere mucho en Acapulco y se le recuerda. Más tarde hubo un incidente en un desalojo de una colonia popular. Pues de inmediato se movilizaron los universitarios, se movilizaron los colonos, y al final terminó eso, una represión muy cruenta, en la que salieron detenidos Darby, Marco Antonio López García, Rosita, la maestra Eliana, por estar ahí en una actividad de solidaridad con los colonos de Acapulco, también defendiendo su derecho a la tierra. Y fue grave, porque después del triunfo pues viene una derrota que significó encarcelamiento injusto de estas 4 personalidades. Otros profesores o estudiantes de la universidad también y colonos fueron detenidos en esa ocasión en un desalojo violento, con más de 300 detenidos, muchos golpeados, y le tocó padecer más de 2 años de prisión, y al final con la frente en alto y una excelente defensa, y se desvanecieron todos los cargos que les imputaban para que pudieran recuperar la libertad. Pero quedó como grabada la idea de que era un acto de venganza en contra de estos dirigentes populares. Y 2 maestras universitarias que de ahí, sin tenerla ni temerla, fueron a intentar dialogar con quienes estaban realizando el desalojo para decir, podemos llegar a acuerdos, ¿por qué no hacemos una mesa de diálogo y buscamos la ruta de solución pacífica del conflicto? Y sin hacer caso alguno, pues se vino esa etapa difícil, y ahí nos encontrábamos con los amigos tasqueños nuevamente que visitaban a Darby. Ahí nos encontrábamos un jueves de día de visita o un domingo, y era impresionante ver cómo de las colonias populares bajaban las doñitas, los señores, los niños, para ir a ver a sus líderes en prisión y llevarles la comida de todos los días. Y ese tasqueño llegó a Acapulco, se convirtió en un gran líder popular, y llegó el momento en que tomó la decisión junto con Dora de que posiblemente se había agotado ya el ciclo de su estancia en la ciudad de Puerto de Acapulco, y tomaron la decisión de otra aventura y se radicaron en Ensenada, Baja California, a vender plata y en la búsqueda también de la cultura del esfuerzo, del trabajo. Dicen, allá es un nuevo nicho, en Ensenada es un nuevo nicho para las oportunidades a lo que nosotros nos dedicamos y la familia de Don Cheo. Se van para Ensenada, se establecen en La Bufadora, un lugar extraordinario, seguramente han escuchado hablar o han estado ahí, y llega el momento también de la intención de hacer un desarrollo turístico de impacto en la zona y desalojar a quienes se habían radicado ahí desde hacía muchos años para vender sus artesanías y plata.
Y nuevamente, origen es destino. La plata, las artesanías de Taxco, y en Ensenada volver a organizar otra vez a los trabajadores, a los locatarios, para defender su derecho a su permanencia en ese lugar extraordinario. Y nuevamente ahí vamos a tener al tasqueño comprometido con la justicia y la lucha social. Y el sábado alguien decía en Acapulco, nos dio mucha tristeza cuando Darwin se fue de Acapulco, pero al tiempo nos enteramos que en Acapulco lo perdimos, pero nos dejó una profunda huella de compromiso con la justicia y de su solidaridad. Y nunca se le ocurrió a Darwin ni a Dora pedir un pedazo de tierra en una colonia popular para que se convirtiera en una propiedad de ellos. Es decir, el que se quita la camisa y la entrega para convertir sus ideales en congruencia, en convicción, en compromiso. Y así también lo hicieron en Ensenada. Y por eso seguramente que rápidamente ya la editorial Paloma buscó a Dora para pedirle que entre las cosas que Darwin había escrito, si había algo que pudiera la editorial rescatar. Y fue entonces cuando se hizo justicia a Darwin, haciendo la impresión de esta extraordinaria novela que hoy venimos a presentar aquí con nuestros paisanos y paisanas, y ojalá tengan la oportunidad de adquirir la novela. Vale mucho la pena porque es la savia y la sangre tasqueña jumilera, con sabor a mixteco, de Corazón de Tinieblas, con un tema muy, muy actual, que es el de también la explotación desmedida de nuestros recursos naturales a cielo raso por las mineras que vinieron aquí ya y se establecieron en Guerrero para saquear oro, plata, cobre, zinc, estos grandes recursos de los cuales a nosotros nos dejan contaminación, enfermedades y infortunio. Y también Taxco, siendo una ciudad minera, seguramente que a Darwin lo motivó este origen tasqueño para escribir una novela donde, como bien dice Abraham, se combina el compromiso social de quien lucha siempre por la justicia, y también la imaginación poética, la narrativa bien construida, la prosa bien templada y la realidad convertida en ficción para después regresarla nuevamente a la cruda realidad de la opresión y la explotación y las injusticias. Ese es el tasqueño del que yo quise hablar el día de hoy con ustedes, quien tuve la fortuna de conocerlo, apreciarlo y llegarlo a querer como un gran hermano. Gana la emoción y el sentimiento porque ya no está con nosotros, y de un valor y de una generosidad. Un día platicábamos con Goyo Alvarera de una experiencia que ellos tuvieron, y dice, ahí me di cuenta del valor de la valentía de Darwin. Era tan tranquilo, era tan amable, tan atento siempre, que jamás uno se podría imaginar a la hora que le salía lo batallar o lo Gómez. Pero de verdad que cuando llegaba el límite de cualquier tolerancia ya extrema, se convertía en un tigre, y me tocó verlo, y de un extraordinario valor, y se ganó por ello quizá el respeto, el aprecio y el cariño de todos los que estuvimos cercanos con él y lo conocimos. Y para mí de verdad es un orgullo venir a hablar aquí con ustedes esta tarde hermosa
en este diciembre del año en que lo vamos a recordar, porque en este año se nos fue nuestro querido casqueño Dario Batallar Gómez. Pero como decía Abraham en su introducción, el cuerpo se va a reposar y a volver a la tierra de donde nacemos, de donde somos, para convertirnos nuevamente en polvo. Pero queda la hazaña de nuestro paso por la vida. Y queda un ejemplo de un extraordinario tasqueño que vale mucho la pena perpetuar su noble recuerdo. Muchas gracias por su generosidad para acompañarnos en esta tarde. El video lo vamos a dejar después para que comente la maestra Rosita. Maestra Rosita, ¿quieren?